Antes de empezar, quiero advertir algo. Esta es la historia de cómo casi me vuelvo loca pensando que era una novia paranoica, cuando en realidad mi novio estaba, como mínimo, engañándome emocionalmente con mi propia hermana mayor. Si alguna vez te han hecho dudar de tus propios instintos, quédate hasta el final. Y si este tipo de historias ya te atrapan, suscríbete, deja tu like y comparte, porque eso me ayuda muchísimo a seguir contando relatos como este. Yo, mujer de 20 años, estaba saliendo con mi novio, de 29, al que voy a llamar R. Llevábamos juntos alrededor de 1 año y medio. Hasta hace poco, yo confiaba en él completamente. Ciegamente, así soy honesta. Nunca me había planteado que él pudiera ser el malo de la historia. Desde el principio se mostró atento, cariñoso, protector. Y sí, sé que hay una diferencia de edad importante entre alguien de 20 y alguien de casi 30. Mucha gente me lo dijo. Pero yo lo veía como algo romántico, el más maduro, más estable, yo empezando mi vida adulta. Pensaba que era una buena combinación. Todo empezó a tambalearse hace unos meses, cuando una ex de él apareció en mi vida como si fuera una bomba. Voy a llamarla A. Una noche, revisando Instagram, vi un mensaje en mi bandeja de solicitudes. Era de una chica que no conocía, pero su nombre me sonaba. Cuando abrí la conversación, lo primero que vi fue el famoso "Hola, chica", ese mensaje que ninguna quiere recibir porque normalmente viene seguido de una verdad que duele. Yo ya sabía quién era AR y su mamá me habían hablado de ella varias veces. Supuestamente habían tenido una relación seria en la universidad. Él siempre me había contado que terminaron porque querían cosas diferentes, ella quería sentar cabeza, él no estaba listo. Sonaba triste, pero razonable. Yo le creí. Pero tenía una versión muy distinta. En su mensaje, me dijo que habían estado juntos 4 años, que hablaban de matrimonio, de futuro, de todo y que después de ese tiempo descubrió que R le había sido infiel casi toda la relación. Que no fue un desliz, sino algo constante. Sin remordimiento. Cuando terminé de leer eso, sentí que el estómago se me caía. No sabía qué hacer ni qué pensar. Quise creer que era un malentendido, una exageración. Pero no se quedó solo en palabras, me mandó capturas, fechas, conversaciones. Y, lo peor, esas fechas coincidían con el tiempo en que él y yo habíamos empezado a hablar. Según lo que ella me mostró, R estuvo hablando con las dos al mismo tiempo. A mí me mandaba mensajes dulces, me decía que yo era especial, y a ella le seguía dando esperanzas. Todo eso hasta el mismo día en que él me pidió que fuera su novia oficialmente. Técnicamente, en ese momento él y yo no éramos pareja todavía. Sé que mucha gente diría que no cuenta como engao, pero para mí fue un golpe enorme. Yo, desde muy temprano, le había dicho que no hablaba con nadie más, que si él no buscaba algo serio que me lo dijera. Y él sabía eso. En su mensaje, también me contó que un tiempo después de esa primera relación de ellos, intentaron retomarla. Ella quiso creer que R había madurado, que ya no sería el mismo de antes. Empezaron a hablar de verse de nuevo, de tal vez regresar. Y, de repente, él la dejó en visto y la desapareció. Ella descubrió mi existencia viendo las fotos que R subía conmigo. Según lo que entendió, yo era la razón por la que él se esfumó. Y, aunque eso doliera, decidió avisarme porque no quería que yo estuviera en la oscuridad como ella lo estuvo. Yo le agradecí por decirme la verdad, aunque esa verdad me partiera un poco. Ser Instagram, Respire Hondo y Aubrey el Chattear. No podía hacer como que nada pasaba. Lo enfrenté casi de inmediato. Le conté lo que me había dicho y, antes de que pudiera negar nada, le mandé las capturas y las fechas. Él se quedó callado un momento y luego admitió que sí, que había hablado conmigo, con otra chica más al mismo tiempo. Su explicación fue que estaba soltero, que tenía derecho a explorar y a hablar con varias personas hasta decidir con quién quería algo serio. Lo dijo con una naturalidad que me dejó helada. Yo le recordé que desde el principio yo le había dejado claro que no hablaba con más nadie, que si íbamos a algo real, yo esperaba lo mismo.
Le dije que lo que más me dolía no era lo que hizo antes de que fuéramos oficiales, sino que hubiera ocultado esa parte de su pasado, sobre todo la infidelidad con A. Él se puso a la defensiva. Me dijo que yo estaba exagerando, que estaba haciendo de eso algo que no era, que hablaba del como si fuera un infiel. Nadie había usado esa palabra hasta que él la sacó. Yo quería creer que todo eso quedaba en el pasado. Me repetía que ahora estaba conmigo, que había elegido estar conmigo. Pero una parte de mí ya no se sentía segura. Empecé a ver banderas rojas donde antes solo veía detalles amorosos. Empecé a dudar, a cuestionar cosas que antes me parecían normales. Aún así, lo amaba. Y me daba vergüenza admitir que, a pesar de todo, yo quería que él fuera el indicado. En medio de todo eso, apareció otra persona clave en este desastre: mi hermana mayor. JJ tiene 25 años. Hace unos 3 meses pasó por una ruptura bastante fea y tuvo que volver a casa de mis padres para ponerse de nuevo en pie. No tenía mucho dinero, así que en vez de contratar una mudanza, mi hermano, que tiene 23, se ofreció con su camioneta y todos en la familia dijimos que ayudaríamos. Yo pensé que íbamos a necesitar más manos, así que invité a R a ayudarnos a mover las cosas. Hasta ese día, R no conocía a J. Ni yo me imaginaba el error que estaba cometiendo. El día de la mudanza, al principio, todo parecía normal. Cajas, muebles, risas nerviosas, mi mamá dirigiendo el caos como siempre. Presenté a R y a J, y casi de inmediato empezaron a hablar como si se conocieran de toda la vida. Descubrieron que tenían varios gustos en común, bromearon, se rieron juntos. Yo traté de decirme a mí misma que eso era bueno, que era positivo que mi novio se llevara bien con mi familia, especialmente con mi hermana. Pero, conforme pasaban las horas, empecé a sentirme cada vez más como una invitada extra en mi propia relación. Cuando terminamos y ya nos íbamos, noté la forma en que R la miró. No fue una mirada cualquiera. Y la manera en que J se despidió, con un tono que tenía una carga que yo no supe describir, me pinchó directo en el pecho. Me sentí ridícula, celosa. Me dije que estaba contaminando todo con mis inseguridades acerca de la diferencia de edad, así que lo dejé pasar. No quería ser la novia loca que ve algo donde no hay nada. Pero no pasó ni una semana para que todo se pusiera más raro. Estábamos en una cita, una noche cualquiera. Hablábamos de cosas normales, y de repente R, así sin contexto, suelta un comentario sobre lo madura que le parecía a mi hermana. Yo me quedé helada. J, precisamente, no es la persona más madura del planeta. Quien la conozca sabe que puede ser impulsiva, grosera y bastante egoísta. Yo siempre he sido muy consciente de la brecha de edad entre R y yo, al punto de decirle en voz alta más de una vez ojalá fuera más madura. Por eso, cuando él dijo eso, no sentí que hablaba de J. Sentí que estaba hablando de mí. Que era una forma indirecta de decirme que yo era inmadura, que no estaba a su nivel. Mi humor se arruinó por completo. Me preguntaba por qué él estaba pensando en mi hermana en medio de nuestra cita. ¿Por qué se sentía cómodo diciéndome algo así, sabiendo lo insegura que yo estaba respecto a ese tema? Intenté terminar la noche temprano. Solo quería irme a casa, estar sola, procesar lo que sentía. Pero cuando empecé a recoger mis cosas, R se molestó y comenzó a seguirme por su departamento, subiendo el tono, diciéndome que yo estaba actuando como una niña insegura, que no confiaba en él y que estaba armando dramas de la nada. No sé en qué momento, con la voz quebrándose, le dije que en realidad había tiempo que no confiaba del todo en él. Él me miró como si yo lo hubiera traicionado. Me preguntó, casi gritando, ¿cuál era entonces el sentido de nuestra relación si yo no confiaba? Yo le respondí que, si él quería seguir conmigo, tenía que trabajar para recuperar esa confianza. Él dijo que yo lo estaba culpando por cosas que no podía cambiar, que no podía retroceder el tiempo, que yo lo juzgaba por errores del pasado. Discutimos durante un buen rato, hasta que me cansé. Agarré mis cosas y me fui a casa de mis padres, porque quedaba más cerca y ya era tarde. Solo quería dormir. Cuando llegué, mi mamá, por supuesto, notó que algo estaba mal. Me preguntó qué había pasado, y yo, agotada, le conté casi todo. Le hablé del pasado de R con su ex, de cómo lo había descubierto, de cómo me sentía insegura,
de la pelea de esa noche. Lo único que no mencioné fue la parte de los celos con Jota, porque ella estaba en casa y yo sabía que estaba escuchando desde algún lugar. Me daba vergüenza admitir que su presencia me incomodaba. Al final de mi desahogo, estaba llorando. Mi mamá me escuchó, pero su respuesta fue que yo estaba siendo paranoica, que estaba juzgando a R por su pasado, que no era justo. Dijo que todos cometemos errores, que yo estaba sacando las cosas de proporción. J apareció un poco después, preguntando qué pasaba, y bajó como si estuviera realmente preocupada por mí, algo raro en ella, que normalmente solo se preocupa por sí misma. Me abrazó, me dijo que todo iba a estar bien, que yo quizás estaba exagerando por el estrés. Yo, que tenía tantas ganas de sentir que alguien estaba de mi lado, quise creer que finalmente mi hermana se preocupaba por mí. Después de esa noche, las cosas parecieron calmarse. Volví a casa de R, hablamos. Él se disculpó por haberme gritado, dijo que lo último que quería era hacerme daño, que le dolía verme irme. Incluso me propuso algo que me tomó por sorpresa, me pidió que me mudara con él. Una parte de mí se iluminó. Pensé que tal vez eso significaba que sí estaba comprometido, que quería algo real conmigo. Otra parte sentía que algo no cuadraba, que todo era demasiado rápido, demasiado conveniente, justo cuando yo empezaba a dudar. No le respondí de inmediato, pero, para ser sincera, estaba considerando decir que sí. Estaba cansada de sentirme loca, cansada de que la gente me dijera que exageraba. Empecé a pensar que quizá el problema era yo, que de verdad tenía paranoias. Hasta que una noche, todo se confirmó. Era casi de madrugada, alrededor de las 4 de la mañana, cuando me desperté. R no estaba en la cama. Al principio pensé que estaba en el baño o bebiendo agua, pero pasaban los minutos y no volvía. Me levanté y fui hacia la sala. Lo encontré sentado, a oscuras, con el celular pegado al oído, susurrando. No era la voz normal de alguien hablando de trabajo o de cualquier tontería. Era un tono íntimo, bajo, como quien no quiere que lo escuchen. Antes de que yo dijera nada, ya sentía la rabia subiendo. Le pregunté con quién hablaba. Por dentro, deseaba que me mintiera, porque la verdad que sospechaba me aterraba. Pero no lo hizo. No intentó esconderlo. Me dijo que estaba hablando con J. Mi mundo se detuvo en seco. Le pregunté desde cuándo hablaban. Me dijo que llevaban semanas así, que se habían hecho muy buenos amigos. Que no me lo había contado porque conocía mi carácter, porque sabía que yo iba a pensar mal, que iba a sacar todo de contexto. Según él, no quería preocuparme con cosas que no significaban nada. Escuchar eso fue como una cachetada. No solo por el hecho de que estuviera hablando con mi hermana a mis espaldas, sino porque reconocía que sabía exactamente cómo me sentiría y aún así lo hizo. No tuve fuerzas para discutir esa noche. Estaba demasiado enojada, demasiado herida. Me encerré en el cuarto y lo ignoré, igual que a los mensajes que J empezó a mandarme en mi celular, tratando de explicarse, diciéndome que no era lo que parecía. Apenas amaneció, recogí lo que pude de mis cosas y me fui del departamento. En el camino, llamé a mi mamá para contarle lo que había pasado. Tenía tanta necesidad de que alguien me dijera que yo no estaba loca, que lo que veía era real. Lo que no esperaba era enterarme de que la persona que había hecho posible esa cercanía entre R y J había sido la misma que me decía que yo era paranoica, mi propia madre. Ella me confesó que, aquella noche que me quedé en casa después de la pelea, J le pidió el número de R. Según mi mamá, J quería conocerlo mejor, ver si era bueno para mí. Y, sin pensarlo mucho, se lo dio. Yo me quedé en silencio. No sabía si reír o llorar. Mi mamá insistía en que J estaba pasando por un momento muy difícil, que necesitaba un amigo como R, alguien que la cuidara. Para ella, era normal que él la escuchara, que la acompañara. Yo solo podía pensar, ¿y yo qué? ¿En qué momento mi novio se convirtió en el terapeuta de mi hermana? ¿Por qué tenía que hacerlo a solas, de madrugada, a escondidas? Para entender un poco más el contexto, hay que saber cómo ha sido siempre la dinámica en mi familia. J es la favorita. La niña consentida. Desde que éramos pequeñas, a ella casi nunca le dijeron que no. Cuando hacía algo mal, se justificaba. Cuando era grosera, se le excusaba porque estaba sensible. Mientras tanto, yo aprendí a ser la comprensiva, la que cede, la que no hace drama para no estresar a mamá. J creció creyendo que el mundo le debía algo, y que podía tener cualquier cosa que quisiera. Incluso, aparentemente, al novio de su hermana. Mi mamá, aun sabiendo todo lo que yo le conté, seguía repitiendo que J solo estaba confundida, que necesitaba apoyo, y que no veía nada malo en que R la acompañara como amigo. Me decía que yo estaba dejando que los celos y el pasado de él afectaran todo. Pocos días después,
Mi hermano se convirtió en la tercera pieza clave de esta historia. Él y yo siempre nos hemos llevado bien. No es perfecto, pero es alguien en quien confío. Una tarde me llamó y, con una mezcla de incomodidad y rabia, me contó algo que terminó de romper lo poco que me quedaba de confianza. Me dijo que se había enterado de que R y J llevaban semanas quedando en bares, que salían juntos, solos, y que J llamaba a esos citas de amigos. Lo más grave, ella le había pedido expresamente que no me dijera nada, que era algo entre ellos. Mi hermano, que no es tonto, notó enseguida lo mal que sonaba todo aquello. Por eso no pudo quedarse callado y me lo contó. Cuando colgué, sentí que algo dentro de mí se rompía definitivamente. Ya no era solo una llamada nocturna, o mensajes escondidos. Eran quedadas constantes por debajo de cuerda. Y yo, mientras tanto, pensando si tenía problemas de confianza. Decidí que ya era suficiente. Llamé a R y a J por separado y les pedí que fueran a mi departamento. No les dije que el otro también iría. Quería ver sus caras, quería ver cómo reaccionaban cuando se dieran cuenta de que yo sabía más de lo que pensaban. Cuando los dos estuvieron ahí, el ambiente se volvió denso de inmediato. Se miraron sorprendidos, nerviosos. Nos sentamos, y yo les dije que quería hablar de algo importante. Les pedí que me contaran cómo era la relación entre ellos, cuánto hablaban, cuánto se veían. Los dejé hablar primero. Ambos dijeron que casi no interactuaban fuera de las llamadas, que si se encontraban era de casualidad, que jamás habían planeado verse. Que yo exageraba. Que lo poco que había sido, había ocurrido sin querer, porque coincidió. Yo los escuché en silencio, hasta que dejaron de hablar. Entonces, con toda la calma que pude reunir, les pregunté. Si todo era casualidad, ¿cómo explicaban que hubieran terminado en el mismo bar varios fines de semana seguidos, en esas citas de amigos de las que J le había hablado a mi hermano? Al usar las propias palabras de J, vi en su cara que entendió que ya no podía fingir tan fácilmente. R se quedó callado. Ambos empezaron a tartamudear, a decir que no era lo que parecía, que habían quedado algunas veces, pero que no había pasado nada, que yo estaba leyendo demasiado en eso. Los dos juraron que nunca había pasado nada físico, que nunca se habían besado, que nunca se habían tocado de forma romántica, que solo hablaban y salían como amigos. Yo, en ese momento, me quedé callada. Una parte de mí quería creer que al menos esa parte era verdad, que no habían cruzado esa línea. Otra parte sentía en el fondo del estómago que eso era mentira, o que, incluso si era cierto, ya habían cruzado 1000 fronteras emocionales. Lo que sí sabía era que me habían mentido. Me habían escondido cosas, me habían hecho sentir loca, paranoica, mientras ellos se daban permiso para construir su propia burbuja a mis espaldas. No terminé la relación ese mismo instante. Estaba en shock, cansada, saturada. Solo les dije que necesitaba tiempo y se fueron. Después de eso, R seguía escribiéndome, llamándome, pidiéndome que habláramos. J intentaba justificarse por mensaje. Mi mamá me dejaba notas de voz que yo ni siquiera tenía fuerzas de escuchar. Me sentía atrapada entre el dolor y la duda. En medio de esa confusión, hice algo que cambió el rumbo de todo. Escribí mi historia en Internet, buscando opiniones. Quería saber si de verdad estaba exagerando, como decía mi mamá, o si lo que veía era real. Las respuestas fueron unánimes: no estaba loca. Estaba siendo engañada y gaslighteada. Al día siguiente de publicar esa historia, tomé una decisión. Tomé mi celular, abrí el chat de R y escribí con calma un mensaje largo. En resumen, le dije que no creía que entre él y mi hermana no hubiera pasado nada, que no pensaba quedarme en una relación con alguien que quebró mi confianza de esa forma. Le expliqué que, aunque no hubiera pruebas de algo físico, si la sabía de que él había mentido, se había escondido para verla, había priorizado a alguien que apenas conocía por encima de mí, que llevaba 1 año y medio a su lado. Le dejé claro que no quería verlo, ni hablar con él de nuevo. Que mi hermano pasaría a recoger cualquier cosa mía que quedara en su departamento. Mandé el mensaje antes de que pudiera echarme atrás. Él respondió diciendo que solo quería estar conmigo, que nunca había querido hacerme daño, que no había tenido intención de romper mi confianza. Palabras vacías que ya había escuchado antes. Silencié la conversación, puse el celular en no molestar. No lo bloqueé, porque varias personas me habían dicho que era mejor dejar un rastro de todo por si él cruzaba algún límite y yo necesitaba pruebas. Poco tiempo después de ese mensaje, J apareció en mi departamento sin avisar. Estoy casi segura de que R le contó lo que yo le había escrito. No la dejé entrar. Hablemos afuera. Ella estaba llorando, rogándome que la perdonara, diciendo que me amaba, que era su hermana, que no quería perderme. Yo le dije que solo consideraría perdonarla si me decía la verdad completa.
que ya no podía más con medias verdades. Y ahí salió lo que ya sospechaba, pero que dolía escuchar en voz alta. J admitió que, en esas llamadas de madrugada, ella y R hablaban abiertamente de que se sentían atraídos el uno por el otro, que fantaseaban con lo que harían juntos si yo no estuviera en la ecuación. Me dijo que lo más lejos que habían llegado fue hablar de alquilar una habitación de hotel por un fin de semana para actuar sobre esa atracción. Que, según ella, fue R quien se negó a dar ese paso y que todo quedó en palabras. Yo no sé si eso es verdad o no. Lo que sí sé es que, para mí, eso ya era engao. Hablar de lo que harías con la pareja de tu hermana si ella desapareciera no es inocente. Fantasear con un fin de semana en un hotel, mientras tu novia duerme en el cuarto de al lado, no es amistad. Tener citas de amigos en bares, a escondidas, mientras le pides a tu hermano que no diga nada, no es algo que pueda justificarse con un estaba mal o me sentía sola. J intentó minimizarlo. Dijo que nada físico había pasado. Que lo suyo era solo una fantasía, algo que jamás iban a concretar. Que ella había sido la que más empujó la situación y que él no había cruzado la línea. Yo ya no podía escuchar esas excusas. Le dije que, en mis ojos, ambos habían cruzado la línea. Que me habían engaado, que habían jugado con mi confianza y con mis sentimientos. Le dije que era muy probable que no volviera a hablar con ella. En cuestión de segundos, J pasó de suplicar a enfurecerse. Me llamó mentirosa, dramática, injusta. Me acusó de arruinar la familia. Yo simplemente me di la vuelta y entré a mi departamento. Si me quedaba, sabía que iba a decirle cosas de las que luego me arrepentiría. Un tiempo después, finalmente escuché los mensajes de voz de mi mamá. Como ya sospechaba, defendía a J, insistiendo en que no era tan grave, que estaba confundida. La llamé y le conté lo que J había admitido. Le pregunté directamente si ella sabía algo. Mi mamá dijo que no, que pensaba que R y J solo eran amigos, que nunca imaginó que hablaran de ese tipo de cosas. Aún así, siguió diciendo que yo estaba siendo demasiado dura con J. Que sí, R se había equivocado, que él era el que me debía fidelidad, pero que J siempre iba a ser mi hermana, que la familia era para toda la vida, que no podía cortarla por un error. Yo no encontraba palabras. No sé si mi mamá decía la verdad cuando afirmaba que no sabía todo, o si solo estaba haciendo lo que ha hecho siempre, proteger a J por encima de cualquiera, incluso por encima de mí. Lo único que tenía claro era que yo no podía seguir en ese lugar donde mis sentimientos eran siempre los menos importantes. La cosa se complicó más cuando se metió la familia extendida. J y mi mamá habían contado una versión recortada de la historia a algunos familiares, haciéndome quedar como la hermana exagerada que asume cosas y no deja que se le explique. Mi hermano y yo hablamos con ellos y les contamos la verdad completa. Les dijimos lo de las llamadas, las fantasías, el plan del hotel, las citas en bares. No es que todos se pusieran automáticamente de mi lado, pero por lo menos dejaron de repetir el discurso de mi mamá sin cuestionarlo. Yo, por mi parte, fui clara, iba a cortar contacto con cualquiera que intentara presionarme para hablar con J o con mi mamá antes de que yo estuviera lista. Mi hermano estuvo de acuerdo y me apoyó. Él también fue el que fue al departamento de R a recoger mis cosas. Le pedí que lo hiciera porque honestamente me daba miedo ir sola, y porque, además, R todavía tenía una copia de la llave de mi apartamento. Mi hermano me contó que, cuando llegó, R trató de quedarse con la llave. Dijo que no sabía dónde estaba, que la había perdido. Pero la llave siempre había estado en el mismo lugar, desde el principio. Mi hermano le dejó claro que, si no la entregaba, iba a llamar a la policía. Curiosamente, unos minutos después, R la encontró. Eso confirmó el miedo que yo tenía de que él intentara aparecerse en mi casa cuando quisiera. Al menos, ahora ya no podía entrar sin mi permiso. Después de eso, bloqueé a mi mamá y a J de todas partes. No quería saber de ellas, no quería leer ni una palabra más. A R, por recomendación de varias personas, todavía no lo bloqueé, por si alguna vez necesitaba usar esos mensajes como evidencia legal. Pero dejé de leer todo lo que enviaba. J le mandó más tarde un mensaje a mi hermano, diciendo que ella y R no habían vuelto a hablar, que había borrado su número, que quería recuperarme como hermana. Tal vez sea verdad, tal vez no. Yo, sinceramente, creo que si dejó de hablar con él es más porque ahora el resto de la familia la ve con otros ojos que por remordimiento real. Yo, por primera vez en mucho tiempo, decidí pensar en mí. Mi hermano se quedó unos días en mi departamento para que yo no estuviera sola, para asegurarse de que R no hiciera ninguna locura. Los dos acordamos tomarnos un descanso de todo el drama, al menos por un fin de semana, y hacer cosas que nos hicieran bien, ver películas, cocinar, salir a caminar, cualquier cosa que no tuviera que ver con esta historia. No voy a mentir lo extra.
Estrao la idea que tenía de R, la persona que creí que era. A veces me sorprendo a mí misma pensando en él y me regao mentalmente por extraarlo. Me cuesta aceptar que alguien que decía amarme pudiera cruzar tantas líneas con mi propia hermana. Pero al mismo tiempo sé que hice lo correcto. Que me salvé de algo peor. Él quería que me mudara con él mientras hablaba de un hotel con J. No quiero imaginar cómo hubiera sido mi vida si yo hubiera dicho que sí, si hubiera compartido una casa, tal vez un futuro, con alguien así. Ahora me queda reconstruirme. Aprender a confiar de nuevo en mis instintos, porque fueron ellos los que me avisaron desde el principio. No estaba loca, no era paranoica, estaba viendo seals que todos a mi alrededor querían que ignorara. Y aunque duele haber perdido a un novio, de cierta forma, a una hermana y a una madre que no supieron protegerme, también siento una especie de alivio. Al menos ahora sé quién está realmente de mi lado, mi hermano, y yo misma. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar mi historia. ¿Tú qué harías en mi lugar? ¿Perdonarías a tu hermana? ¿Tratarías de reconciliarte con tu familia o mantendrías la distancia? Déjalo en los comentarios, quiero leer otras perspectivas. Y si quieres más historias de traición, secretos familiares y relaciones tóxicas desenmascaradas, suscríbete, deja tu like y comparte este video para que más gente se entere de lo que pasó.